relevancia de Spielberg y Wilson, presentado por Milena Sainz Jiménez. Pero me está riendo usted, che. Yo estoy comiendo. Bueno, enfócate ahí. Otra vez. Teoría de la relevancia. Ay, no, Dios mío. Teoría de la relevancia de Spielberg y Wilson, presentado por Milena Sainz Jiménez, Steven Manuel Ortiz de la Osa y Nayelis Andrea Torres Jiménez. Vamos a iniciar con una pequeña cita de Spielberg y Wilson en su presentación. Tú estás grabando, bueno. Te va a tocar editar bastante. Bueno. Iniciamos con una pequeña cita del libro de la teoría de la relevancia de Spielberg y Wilson, que dice así: cualquier estímulo externo o representación interna que sirva como input de un proceso cognitivo podrá considerarse relevante para un sujeto en una ocasión determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos referimos a relevancia estamos hablando de un fenómeno. Ok. Estamos hablando de un fenómeno. Vamos a cortar esta. Cuando nos referimos a relevancia estamos hablando de un proceso en donde un estímulo es bastante importante para comenzar un proceso en un interlocutor. Cuando nos referimos a relevancia estamos hablando de un fenómeno en donde un estímulo es lo bastante importante para comenzar un proceso cognitivo en un interlocutor, lo que generará una serie de acciones o consecuencias para ello. No me mires, ponte a hacer otra cosa. Ni siquiera te estaba mirando, sino voltearse y yo mirando. Bueno, ¿cuáles son las bases de esta teoría? Lo primero que cabe apuntar es la doble vertiente, o sea, la cognitiva y la comunicativa, sobre lo que descansa la relevancia. Por una parte, se trata de una teoría que tiene en cuenta la cognición humana, puesto que un supuesto o enunciado es relevante cuanto mayor sea su efecto cognitivo o contextual y menor su esfuerzo o procesamiento. Su esfuerzo de procesamiento. Ahí corta. O dicho de otro modo, lo que digamos resulta relevante si se adapta al contexto de la conversación y si además es fácil de procesar para nuestro interlocutor. ¿Qué quiere decir todo esto? Pero fue la idea. Ya. Pausa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando dos personas están intercambiando ideas, hay un proceso de decodificación e interpretación. Por otra parte, la vertiente comunicativa de la relevancia depende directamente de los procesos de decodificación, es decir, del lenguaje. Vamos a volver a grabar esa. Por otra parte, la vertiente comunicativa de la relevancia depende directamente de los procesos de codificación, es decir, el lenguaje e inferencia. O sea, cómo interpretamos el mensaje, como asegura José Portolés. Y dice que una información es pertinente desde el punto de vista cognitivo si tiene efectos sobre el organismo que la procesa. Y es pertinente desde el punto de vista comunicativo si los efectos que produce compensan los esfuerzos de tratamiento. El contexto. Oye, Steven, tú vas a decir la parte de qué calor. Esta habitación es un horno. Bueno, dale. El contexto. ¿Para qué? Ay, ya vas a empezar a grabar, ya me voy. No. Hielo para la cocina. Déjalo ahí. Quisiera que te fuera. Chao. Chao. Cierra la puerta. Ahora toca volver a grabar. El contexto. Para que un supuesto o enunciado sea relevante, es necesario recurrir al contexto, puesto que la relevancia o pertinencia no es una característica propia de los enunciados, sino que surge a partir de la relación entre el enunciado y el contexto. No
obstante, cabe mencionar que el contexto no es algo fijo y predeterminado, sino que es el destinatario del mensaje quien lo amplía con el objetivo de lograr la interpretación más adecuada con la intención del emisor. Voy a repetir esa parte. No obstante, cabe mencionar que el contexto no es algo fijo y predeterminado, sino que es el destinatario del mensaje quien lo amplía con el objetivo de lograr la interpretación más adecuada con la intención del emisor. Tal y como señalamos, esa parte no va a ir de tal y como señalamos. Bueno, el contexto también es aquel conjunto de conocimientos compartidos por los interlocutores en un intercambio verbal y que resultan necesarios a la hora de comunicarnos. Por este motivo, Spielberg y Wilson distinguen tres formas distintas para ampliar el contexto. La primera es recurrir la memoria a corto plazo, en otros términos a las observaciones iniciales de la conversación. La segunda es considerar la memoria enciclopédica aplicada tanto al contexto como al enunciado. Y la tercera es la relación del proceso comunicativo con el entorno inmediato de los interlocutores con el fin de añadir información y por tanto de inferir supuestos de manera idónea. Bueno, por otra parte tenemos la comunicación ostensivo e inferencial, que para Spielberg y Wilson básicamente consiste principalmente en dos modelos. ¿Cuáles son? La codificación y decodificación de mensajes, que consiste en convertir una idea en signos lingüísticos y que ésta a su vez pueda ser entendida, y la ostensión e inferencia. Ambos modelos comunicativos son complementarios. Por ejemplo, si decimos este reloj es una patata o una papa, estamos codificando una idea a través del lenguaje, pero a la vez estamos dando a entender que se trata de un reloj de mala calidad, lo que se conoce como estímulo ostensivo. De modo que el destinatario, cuando recibe el mensaje, primero decodifica la idea de que este reloj es una patata y luego infiere que ha querido decir su interlocutor, o sea que no es un buen reloj. Ahora bien, esto no convierte en relevante cualquier estímulo que un emisor comunique, debido a que el principio de relevancia no dice que los emisores produzcan necesariamente estímulos óptimamente relevantes. Dice que necesariamente quieren que el destinatario crea que lo hace. Esto lo dijo Spielberg y Wilson. Bueno, tenemos también la intención comunicativa, que la relevancia guarda relación con la intención comunicativa del hablante en tanto tenemos la intención comunicativa. La relevancia guarda relación con la intención comunicativa del hablante en cuanto se sobreentiende que el emisor siempre va a pretender que su información resulte relevante para el destinatario. O sea, que este último a su vez decide si la información es relevante a partir del esfuerzo del procesamiento que conlleve dicho enunciado, así como los efectos que éste tenga en el contexto. Llegados a este punto, se puede considerar que la teoría de la relevancia es una teoría transversal, por cuanto parte de un análisis pragmático para llegar al análisis del significado, ya sea literal o figurado, léxico o gramatical, de un enunciado dentro de una conversación. Según las ideas esbozadas hasta el momento, se puede considerar que el punto de partida es esencialmente pragmático, sobre todo si se atiende a la definición de Scander Vidal sobre la pragmática, que dice que es una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente aquellos factores a los que no puede hacer referencia a un estudio puramente gramatical, o sea, como es el emisor, el destinatario, la intención comunicativa, el contexto verbal, etc. Pero el propósito fundamental de toda comunicación, según los autores de esta teoría, es que sea satisfactoria. Se puede decir que una conversación es tal cuando el destinatario recibe y procesa la intención informativa del emisor. En definitiva, como se apuntaba anteriormente de la relevancia, incide en que la característica esencial de la mayor parte de la comunicación humana es la expresión y el reconocimiento de intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya nosotros sabemos y comprendemos la intención comunicativa, lo que quiere decir la otra persona, es decir, estamos teniendo un lenguaje rico y fluido.